Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco, que transmitimos desde el patio de San Dámaso, dentro de la ciudad del Vaticano, en este 23 de junio, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica, entre otros, de San Zacarías y Santa Isabel, padres de San Juan Bautista. Hoy el Papa Francisco iniciará un nuevo ciclo de catequesis en el que reflexionará sobre la carta de Pablo a los Gálatas. El pasado miércoles, como sabemos, concluyó con su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Fueron un total de 38 las catequesis que el Santo Padre pronunció sobre este tema. Recordamos que en su última catequesis sobre la oración, el Papa habló de Jesús como modelo y alma de toda oración y exhortó a tener el valor y la esperanza de sentir la presencia de Cristo entre nosotros. De hecho, dijo que nuestra vida sea para dar gloria a Dios. También recordó que la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús, pues su oración es intensa, constante y única, dijo. Y cómo no, volvió a explicar que Jesús siempre reza por nosotros y esto es algo que no debemos olvidar. Dijo Francisco, Jesús reza por nosotros incluso en los peores momentos. Ahí vemos al Papa Francisco en imágenes, está saludando a los fieles presentes que están en el patio de San Dámaso antes de iniciar su audiencia general. Aprovechamos estos momentos también para saludar a las emisoras que hoy retransmiten esta señal por radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio Vicentina en Chile, Cáritas Universidad Católica en Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio ACD en México, Radio María en Venezuela, también Radio María en El Salvador. Desde España nos acompañan Cetelmont Televisión en Alicante, Radio Televisión Diocesana de Toledo. Y desde Estados Unidos hoy están conectadas con nosotros Catholic Faith Network, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, EWTN Televisión y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. Como hemos dicho, apenas el Papa Francisco termine de saludar a los fieles presentes en el patio de San Dámaso dentro de la ciudad del Vaticano, dará inicio la audiencia general. Hoy el Papa Francisco inicia un nuevo ciclo de catequesis en el que va a reflexionar sobre la carta de Pablo a los Gálatas. El miércoles pasado terminó con su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana. Fueron 38 las catequesis, 38 miércoles que el Papa Francisco habló y reflexionó sobre este tema de la oración cristiana. Hoy inicia un nuevo ciclo.
También aprovechamos estos momentos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal www.vaticannews.va, también todos los que están conectados a través de YouTube y los que están conectados a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Como vemos en imágenes, el pontífice está a punto de dar inicio a la audiencia general de hoy, miércoles 23 de junio, desde el patio de San Dámaso, dentro de la Ciudad del Vaticano. Santo Padre inicia ahora la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 2 al 5. A las iglesias de Galacia llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Ahora este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas, que son los que forman parte, como sabemos, de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora es el turno de la lectura en lengua francesa. À qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. To the churches in Galatia. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa.
present evil age, according to the will of God and Father, to whom be the glory forever and ever. The word of the Lord. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés, y ahora hace lo mismo el sacerdote, proclamando el pasaje bíblico en alemán. An die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch. Como sabemos, durante la audiencia general, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, precisamente pues para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordemos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde el patio de San Dámaso, dentro del Estado Vaticano. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. A las comunidades de Galacia, gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de la maldad del mundo presente, según la voluntad de Dios Padre nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje de la carta a los Gálatas. Es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Recordamos que es la primera catequesis del nuevo ciclo del Papa Francisco sobre la carta a los Gálatas, proclamada durante la audiencia general en el patio de San Dámaso, dentro de la Ciudad del Vaticano. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Glória a vós. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. إلى كنائس غلاطيا، عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبينا والرب يسوع المسيح، الذي جاد بنفسه من أجل خطايانا لينقذنا من دنيا الشر هذه، عملا بمشيئة إلهنا وأبينا، له المجد أبد الدهور. آمين. كلام الرب. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Do kościołów Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos ahora sí a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Dopo il lungo itinerario dedicato alla preghiera, Después de un largo itinerario dedicado a la oración, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis.
Espero que con este itinerario de la oración hayamos sido capaces de rezar un poco mejor. Deseo reflexionar sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en su carta a los Gálatas. Es una carta muy importante, diría incluso decisiva, no solo para conocer mejor al apóstol, sino sobre todo para considerar algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando la belleza del Evangelio. En esta carta, Pablo cita varias referencias biográficas que nos permiten conocer su conversión y la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo. Él afronta además algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad, de la gracia y de la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. Es una carta muy actual esta. Parece que está escrita para nuestros tiempos. El primer rasgo que se desprende de esta carta es la gran obra de evangelización realizada por el apóstol, que al menos 2 veces había visitado las comunidades de la Galacia durante sus viajes misioneros. Pablo se dirige a los cristianos de este territorio. No sabemos exactamente a qué zona geográfica se refiere, ni podemos afirmar con certeza la fecha en la que se escribe esta carta. Sabemos que los gálatas eran una antigua población celta que a través de muchas peripecias se habían asentado en esta extensa región de Anatolia, que tenía su capital en la ciudad de Ancira, hoy Ankara, la capital de Turquía. Estaban allí. Pablo dice solo que a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esa región. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, encuentra sin embargo una motivación más espiritual. Dice que atravesaron Frigia y la región de la Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Los 2 hechos no son contradictorios, indican más bien que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra voluntad y de nuestros proyectos, sino que requiere la disponibilidad para dejarse moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos. Allí hay una familia que me ha saludado y ha dicho que tiene que aprender un idioma porque van a misionar en esas tierras. El Espíritu los lleva, incluso hoy, tantos misioneros que dejan su patria y van a otra tierra a dar misión. Lo que verificamos, sin embargo, es que en su incansable obra evangelizadora, el apóstol había conseguido fundar varias pequeñas comunidades dispersas en la región de la Galacia. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, a un pueblo, a una región, no hacía inmediatamente una gran catedral o algo así. Nada, hacía pequeñas comunidades que eran la levadura de nuestra cultura. Empezaba a hacer pequeñas comunidades y estas pequeñas comunidades crecían y iban hacia adelante. También hoy este método pastoral se hace en muchas regiones misionarias. La semana pasada recibí una carta de un misionario en Papua Nueva Guinea y me dice que está predicando el Evangelio en la selva. La gente que no conoce ni siquiera quién fuera Jesucristo. Es bonito, ¿eh? Se inician y allí hacen pequeñas comunidades. Incluso hoy también este método de evangelización es el método de la primera evangelización. Lo que nosotros debemos notar es la
preocupación pastoral de Pablo. Era todo fuego él, ¿no? Después de haber fundado estas iglesias, se da cuenta de un gran peligro que el pastor es como el papá o la mamá, ¿no? Que inmediatamente se dan cuenta del peligro de los hijos. Era un gran peligro que corren para su crecimiento en la fe. Crecen y hay peligro. De hecho, se habían infiltrado algunos cristianos venidos del judaísmo, los cuales con astucia empezaron a sembrar teorías contrarias a la enseñanza del apóstol, llegando incluso a denigrar su persona. Empiezan con una doctrina y luego denigran al apóstol. Y el camino es siempre lo mismo, quitar la autoridad al apóstol. Como se ve, es una práctica antigua la de presentarse en algunas ocasiones como los únicos poseedores de la verdad y puros, y pretender rebajar también con la calumnia el trabajo realizado por los otros. Estos adversarios de Pablo sostenían que también los paganos deberían ser sometidos a la circuncisión y vivir según las reglas de la ley mosaica. Vuelven hacia atrás a las observancias de antes, y estas que han ido más allá del Evangelio, van hacia atrás. Por tanto, los gálatas habrían tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a normas, prescripciones y costumbres típicas de los judíos. Y no solo eso, esos adversarios sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol y por lo tanto no tenía ninguna autoridad para predicar el Evangelio. Tantas veces nosotros vemos esto. Pensemos en cualquier comunidad cristiana, cualquier diócesis, que empiezan las historias y luego terminan por dividir, es el camino del maligno, y en la carta de los Gálatas vemos este tipo de procedura. Los gálatas se encontraban en una situación de crisis. ¿Qué tenían que hacer? ¿Escuchar y seguir lo que Pablo les había predicado o escuchar a los nuevos predicadores que le acusaban? Es fácil imaginar el estado de incertidumbre que animaba sus corazones. Para ellos, haber conocido a Jesús y creído en la obra de salvación realizada por su muerte y resurrección era realmente el inicio de una vida nueva, una vida de libertad. Habían emprendido un recorrido que les permitía ser finalmente libres, no obstante su historia fuera tejida por muchas formas de violencia, de violenta esclavitud, no menos importante, la que les sometía al emperador de Roma. Por tanto, delante de las críticas de nuevos predicadores se sentían perdidos, inciertos sobre cómo comportarse y a quién hacer caso. Pablo, esta gente que viene ahora enseñando otras cosas, ¿a quién tengo que hacer caso? En resumen, había mucho en juego. Esta condición no está lejos de la experiencia que diversos cristianos viven en nuestros días. No faltan tampoco hoy, de hecho, predicadores que sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación no se presentan, pueden turbar las comunidades, no se presentan en primer lugar para anunciar el Evangelio de Dios, que ama al hombre de Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia, como auténticos custodios de la verdad, así se llaman ellos, cuál es la manera mejor de ser cristianos. Con fuerza, afuerzan que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados, a menudo identificado con ciertas formas del pasado, y que la solución a las crisis actuales es volver
hacia atrás para no perder la genuidad de la fe. También hoy, como entonces, está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Pero ¿cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, una de las maneras del modo de proceder es la rigidez. El Evangelio nos hace libres, gloriosos, y ellos son rígidos. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer esto, esta otra cosa, y ellos son rígidos. Es la rigidez por la que se caracterizan. Seguir la enseñanza del apóstol Pablo en la carta de los Gálatas nos hará bien para comprender qué camino seguir. El indicado por el apóstol es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Es el camino del anuncio, que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Los nuevos predicadores no conocen lo que significa la fraternidad y la humildad. Es el camino de la confianza mansa y obediente. Y los predicadores de ahora no conocen la obediencia. Y es el camino de la confianza mansa y obediente en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia, que llevaremos hacia adelante y que nos salvará. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación, escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre, el Papa Francisco, impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, también a los enfermos y a cuantos sufren. Estamos ahora mismo escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en su carta a los Gálatas. Es una carta muy importante, ha dicho, incluso decisiva, no solo para conocer mejor al apóstol, sino sobre todo para considerar algunos argumentos que él afronta en profundidad, en los que muestra la belleza del Evangelio, ha dicho el Papa Francisco. Además ha dicho que en esta carta Pablo cita varias referencias biográficas que nos permiten conocer su conversión y la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo. De hecho, ha dicho el Papa Francisco y en su catequesis, Pablo afronta algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad, de la gracia y de la forma de vivir cristiana, que son, ha dicho, extremadamente actuales porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. El Papa Francisco lo ha dicho, esta carta es una carta muy actual, parece que está hecha para nuestro tiempo. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. El camino liberador que nos indica San Pablo es el camino siempre nuevo de Jesús muerto y resucitado. El camino de la confianza mansa y obediente en la certeza de que el Espíritu Santo actúa en cada época de la Iglesia. Que Dios os bendiga. Ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa Francisco a los fieles franceses. La voix de la confiance, paisible et obéissante, en la certitude que l'Esprit Saint agit à toutes les époques dans son Église. Que Dieu vous bénisse. Y ahora
damos paso al monitor, que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a new cycle of catecheses on important themes in St. Paul's letter to the Galatians. This letter is vital for an appreciation of both the person of the apostle and his teaching on central aspects of the Christian message, such as the grace of Christ, the freedom it brings, and the demands of our new life in the Spirit. Paul begins by forcefully reaffirming the gospel which he had preached to the Galatians. El primer rasgo que el Papa ha destacado de la carta de Pablo a los Gálatas es la gran obra de evangelización realizada por el apóstol. Pablo, dice el Papa, se dirige a los cristianos de ese territorio. No sabemos exactamente, ha dicho el Papa Francisco, a qué zona geográfica se refiere, ni podemos afirmar con certeza la fecha en la que se escribe esta carta, pero sabemos que los Gálatas eran una antigua población celta que se había asentado en una extensa región de Anatolia, que hoy es Ankara, la capital de Turquía. Pablo dice solo que a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esa región. San Lucas, en cambio, en los Hechos de los Apóstoles, saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Mañana celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Imitemos el humilde testimonio de quien señaló al Cordero de Dios. Invoco sobre vosotros y vuestras familias la alegría y la paz del Señor. Que Dios os bendiga. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Como decíamos, Pablo solamente dice que a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esa región. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, encuentra, sin embargo, una motivación más espiritual. A continuación es el turno del monitor de lengua alemana, quien también va a hacer un resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco en italiano. Seguimos haciendo un resumen nosotros también sobre la catequesis del Papa Francisco. El Papa ha dicho que San Lucas dice que atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia, ha dicho el Papa Francisco hoy. Además ha dicho que los dos hechos no son contradictorios. Indican más bien que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra voluntad. Esto es muy importante, ha dicho el Papa, ni de nuestros proyectos, sino que requiere la disponibilidad para dejarse moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos. Heute eröffnen wir einen neuen Katechesezyklus. Francisco también ha hablado hoy de la preocupación pastoral de Pablo, que, bueno, después de haber fundado esas iglesias, se da cuenta de un gran peligro que corren para su crecimiento en la fe. Ha dicho que se habían infiltrado algunos cristianos venidos del judaísmo, los cuales con astucia empezaron a sembrar teorías contrarias a la enseñanza del apóstol, llegando incluso a denigrar su persona. El Papa además ha dicho que esos adversarios de Pablo sostenían que también los paganos debían ser sometidos a la circuncisión y vivir según las reglas de la ley mosaica. Por tanto, los gálatas habían tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a las normas y a las costumbres típicas de los judíos. Y no solo eso, ha dicho el Papa, esos adversarios sostenían además que Pablo no era un verdadero apóstol,
y por tanto no tenía ninguna autoridad para predicar el Evangelio. El Papa ha dicho que también hoy pasa esto, que hay adversarios y que son fáciles de identificar, porque ha dicho que se suelen caracterizar por la rigidez, tienen una manera de hacer las cosas rígidas. Sin embargo, ha dicho que, bueno, quien predica el Evangelio dota la libertad. Esa es la característica principal, la libertad frente a estos adversarios que son rígidos. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla alemana, que el ejemplo de celo misionero de San Pablo os impulsa a cada uno de vosotros a anunciar y vivir la verdad del Evangelio con alegría. Que el Espíritu Santo nos mantenga siempre unidos como fieles servidores del Señor Jesús. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Ahora el monitor está transmitiendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Paulus sporne jeden von euch dazu an, die Wahrheit des Evangeliums freudig zu verkünden und zu leben. Der Heilige Geist bewahre uns als treue Diener des Herrn Jesus stets in der Einheit. Y seguimos con la catequesis. Ahora, en nuestro idioma español. Escuchemos. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan de esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. Deseo que reflexionemos juntos sobre algunos temas que el apóstol Pablo presenta en su carta a los Gálatas. Esta carta, por una parte, nos ayuda a conocer mejor la vida del apóstol, su conversión, su seguimiento de Jesús. Por otra parte, nos invita a profundizar en algunas cuestiones importantes que él plantea y que son muy actuales también en la Iglesia de hoy, como la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano. Después de haber fundado algunas pequeñas comunidades en la región de Galacia, San Pablo advirtió un peligro. Comenzaron a infiltrarse algunos cristianos provenientes del judaísmo, que exponían teorías contrarias y se presentaban como los únicos poseedores de la verdad, y sembraban confusión y división. Aquellas primeras comunidades, gracias al apóstol, habían conocido la vida nueva y la libertad en Cristo. Sin embargo, ante estas críticas y estas tensiones, su fe comenzó a tambalear. También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo como si fueran los dueños de la verdad, con la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del pasado como posible solución para las crisis de hoy. Frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el apóstol en la carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nuevo de Jesús resucitado y resucitado, crucificado y resucitado. Que continuemos en la vía del anuncio, que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad, y que lo hagamos confiados, con la certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy. Pidamos al Señor
por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que celebraremos la próxima semana, que nos ayuden a abrirnos a su gracia para poder ver, juzgar y actuar según desde la verdad y la libertad que proceden del encuentro con Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y los demás que se encuentran por otras partes del mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. El monitor lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Está explicando el monitor, además, que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín, y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a los que sufren. Y dará la bendición también de los rosarios y de los objetos que cada uno traiga consigo. Hoje começamos novo ciclo de catequeses, desta vez sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Nesta carta, o apóstolo faz diversas alusões biográficas que nos permitem conhecer a sua conversão e a decisão de colocar a sua vida a serviço de Jesus Cristo. Ele trata também temas importantes para a fé e extremamente atuais, como a liberdade, a graça e o viver cristão. O primeiro ponto que emerge da carta é a grande obra evangelizadora realizada pelo apóstolo naquela região, onde fundou diversas pequenas comunidades cristãs. Igualmente digno de nota é a preocupação pastoral de Paulo, que percebe o grande perigo que representava a influência de alguns cristãos provenientes do judaísmo para o crescimento na fé daquelas comunidades. De fato, estes adversários de Paulo sustentavam que os pagãos deveriam submeter-se à circuncisão e à lei mosaica, e que ele não era um verdadeiro apóstolo e, portanto, não possuía autoridade para pregar o Evangelho. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco desde el patio de San Damaso, dentro de la ciudad del Vaticano. Nos encontramos escuchando al monitor de lengua portuguesa que está haciendo un resumen de la catequesis que el Papa hace unos minutos ha pronunciado en italiano y en español. Compreender que o caminho indicado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas é o da liberdade, do anúncio realizado através da humildade e da fraternidade. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese. Queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa, recordad siempre que el anuncio del Evangelio se hace con humildad y fraternidad, no imponiendo, sino indicando el camino a seguir. Que la bendición de Dios descienda sobre todos vosotros. Ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles portugueses, y ahora el monitor le está traduciendo las palabras que ha pronunciado el Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Não impondo, mas indicando o caminho a seguir. Desça sobre todos vós a bênção de Deus. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto
de los fieles y hará un resumen de su catequesis. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. El Papa hoy en su catequesis ha preguntado qué tenían que hacer los gálatas, escuchar y seguir lo que Pablo les había predicado o escuchar a los nuevos predicadores que le acusaban. El Papa ha dicho que para ellos haber conocido a Jesús y creído en la obra de salvación realizada con su muerte y resurrección era realmente el inicio de una vida nueva. Habían emprendido un recorrido que les permitía ser finalmente libres, ha dicho el Papa. Por tanto, delante de las críticas de nuevos predicadores, se sentían perdidos e inciertos sobre cómo comportarse y a quién hacer caso. Ha dicho que sobre todo eso no sabían a quién hacer caso. Y esta condición no está lejos de la experiencia que diversos cristianos viven en nuestros días, ha advertido el Papa. Estamos escuchando al monitor en lengua árabe que está haciendo el resumen para los fieles de lengua árabe y en breves vamos a escuchar al Papa los saludos que tiene para ellos. ونلاحظ في الرسالة اهتمام بولس الراعوي الذي أدرك وجود خطر كبير يهددهم في نموهم في الإيمان إذ تسلل بعض المسيحيين الذين أتوا من اليهودية وبدأوا يزرعون بمكر نظريات مخالفة لتعاليم الرسول حتى أنهم ذهبوا إلى حد تشويه سمعته مدعين بأنه لم يكن رسولا حقيقيا ولم تكن له أي سلطة لكرازة الإنجيل. كان أهل غلاطيا في حالة ضياع وعدم اليقين لا يدركون كيف يتصرفون وإلى من يستمعون إلى بولس أم إلى الوعاظ الجدد الذين يتهمونه. هذه الحالة ليست بعيدة عن التجربة التي يعيشها العديد من المسيحيين في أيامنا هذه إذ هناك أناس يقدمون أنفسهم وعاظا بالإنجيل لا سيما من خلال وسائل التواصل الجديدة لكن ليس من أجل إعلان الإنجيل بل ليكرروا بإصرار بأنهم هم الوحيدون حماة الحق الحقيقيون وطريقتهم في الحياة المسيحية هي أفضل الطرق. الطريقة الصحيحة هي طريقة الروح الذي يرشد الواعظ ويزينه بالوداعة والتواضع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La vita che dobbiamo seguire per arrivare. Saludo a los fieles de lengua árabe. El camino que debemos seguir para llegar al Señor es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Es el del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Es el de la confianza mansa y obediente, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo que actúa en cada época de la Iglesia. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Es este el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Ahora el monitor está traduciendo las palabras del Papa. هي طريق البشارة التي تتحقق بالتواضع والأخوة هي طريق الثقة الوديعة والطاعة ولكن دائما بمعونة الروح القدس الذي يعمل في كل عصر من عصور الكنيسة ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, va a hacer una síntesis de la catequesis de hoy del Papa Francisco, en la que se ha centrado en la carta de Pablo a los Gálatas. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa
obejmując nim w sposób szczególny dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto skrót dzisiejszej katechezy. Po długiej drodze duchowej poświęconej modlitwie dziś rozpoczynamy nowy cykl katechez, w których podejmujemy tematy, jakie święty Paweł proponuje w Bueno, y por último, el Papa hoy ha dicho que también hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo como si fueran los dueños de la verdad, con la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del pasado como posible solución para la crisis. El Papa ha dicho que frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el apóstol en la carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nuevo de Jesús, crucificado y resucitado. Que continuemos la vía del anuncio que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad. Y que lo hagamos confiados, ha dicho, con la certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia. Paweł pisze list, dostrzegając wielkie niebezpieczeństwo, gdy do tych kościołów przeniknęli chrześcijanie pochodzący z judaizmu, którzy zaczęli siać teorie sprzeczne z nauczaniem apostoła. Przyjmując je, Galaci musieliby wyrzec się swojej tożsamości kulturowej i wolności, aby podporządkować się normom, przepisom i zwyczajom typowym dla Żydów. Galaci znaleźli się w sytuacji kryzysowej, w niepewności, czy mają słuchać i postępować zgodnie z tym, co głosił im Paweł, czy nowych kaznodziejów, którzy go oskarżyli, że nie był prawdziwym apostołem. Ta sytuacja nie jest daleka od doświadczeń, jakie wielu chrześcijan przeżywa w naszych czasach. Także dzisiaj nie brakuje kaznodziejów, którzy, zwłaszcza dzięki nowym środkom przekazu, prezentują się jako prawdziwi strażnicy prawdy i wskazują na, według nich, najlepszy sposób bycia chrześcijaninem, utożsamiany z pewnymi formami z przeszłości. Idąc za nauczaniem apostoła Pawła z listu do Galatów, możemy zrozumieć, którą drogą powinniśmy podążać. Jest to wyzwalająca i wciąż nowa droga Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos, queridos hermanos y hermanas. Me uno en oración a los que sufrieron un gran incendio el pasado sábado en Nowa Wiala. Gracias a Dios no hubo muertos. Pedimos la gracia del consuelo, del apoyo y de la solidaridad humana para los que han perdido sus casas y sus bienes. Os deseo a los aquí presentes y a vuestros seres queridos un verano tranquilo, vivido en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo. Os bendigo de corazón. Ha sido este el mensaje del Papa Francisco a los fieles polacos, en el que ha recordado el incendio del pasado sábado en Nowa Wiala, en el que no hubo ningún muerto, gracias a Dios, ha dicho el Papa, pero pide la gracia del consuelo, del apoyo y de la solidaridad humana para todos los que han perdido sus casas y sus bienes. El Papa, el monitor polaco está traduciendo el saludo del Papa a los fieles polacos. Życzę spokojnego lata, przeżywanego w obecności Boga w Duchu Świętym. Z serca wam błogosławię. Y ahora, por último, escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. El monitor e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. El monitor está diciendo que los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. A quanti sono provati da particolari sofferenze,
La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Domani ricorre la festa. Mañana es la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por su intercesión, espero para cada uno de vosotros abundantes gracias para que se fortalezcan vuestros generosos propósitos de fidelidad a la llamada del Señor. Finalmente, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Al tiempo que os exhorto a renovar vuestros propósitos de generoso testimonio cristiano, invoco sobre cada uno de vosotros la continua asistencia del Señor. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis en el que reflexionará en los próximos miércoles, como hoy, sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Nosotros nos despedimos. Para todos un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.